Hola, buenos días. ¿Ya pueden ver la presentación? Sí, doctor, buenos días. Buenos días. Parece que bueno, vamos a comenzar. Soy el doctor Everardo. Soy profesor de neurocirugía. Soy egresado de aquí de la universidad y también hice radiocirugía del sistema nervioso central. Les voy a pedir que si tienen alguna duda pueden hablar libremente, nada más levanten la mano. Si tienen algún comentario que hacer sobre la presentación o algo, no duden en hablar, ¿ok? Bueno, el día de hoy vamos a revisar lo que son los tumores cerebrales, las generalidades y la clasificación. Esta es la primera parte de dos pláticas, la segunda plática se las va a dar el doctor Toledo. Lo importante que quiero que se lleven ustedes de esta plática es cómo van a hacer el diagnóstico de un tumor cerebral, cómo lo van a diagnosticar a ustedes cuando estén en su consulta privada y que sepan cuándo es urgente y cuándo no. No les voy a pedir que sepan exactamente qué tratamiento van a hacer o cómo se ven específicamente por imagen o menos que se sepan todos los de la clasificación. En general, los tumores cerebrales son un grupo muy diverso de neoplasias que se clasifican según su origen. Los podemos clasificar en primarios y secundarios. Los secundarios son las metástasis y los primarios son de células propias del sistema nervioso central, es decir, pueden ser de astrocitos y se llaman astrocitomas, de oligodendrocitos y se llaman oligodendrogliomas, de las meninges y los meningiomas, ¿ok? Y eso es lo que va a hacer que se clasifiquen. Con eso, la Organización Mundial de la Salud ha hecho la clasificación que hace ya periódicamente. Las metástasis cerebrales son los tumores más frecuentes del cerebro, es decir, son mucho más frecuentes que los tumores primarios. Los cánceres sistémicos con mayor probabilidad de hacer metástasis al sistema nervioso central son el cáncer de pulmón, el melanoma y el cáncer de mama. Como les platicaba, la Organización Mundial de la Salud clasifica los tumores cerebrales según su origen. Los puede clasificar, ya van muchas ediciones, si se fijan desde el 79, el 93, el 2000, el 2007, el 2016 y ahora acaba de salir la nueva que es del 2021. La verdad, ya para cuando ustedes estén en la residencia o estén trabajando por fuera ya va a haber salido otra clasificación. Esta generalmente le van agregando cosas. Inició nada más con las características histológicas, después ya hicieron tinciones y le agregaron las inmunohistoquímicas y ahora le acaban de agregar todo lo molecular. Ya saben que ahorita están agregando lo molecular para todo y es el estándar internacional para clasificación de tumores. En general, los clasifica en todas estas categorías. Les digo, es dependiendo de dónde están las células. Los gliomas, células de la glía, los de plexos coroideos, de células de los plexos coroideos, de los tumores embrionarios, etc. Realmente, estos es lo que les digo que no se tienen que aprender. Esta es toda la clasificación de todos los tumores que sacaron ahora en el 2021. Realmente, si se fijan, están las categorías principales y de ahí ya se empiezan a desglosar. Cada año hacen muchas modificaciones, o sea, cada publicación empiezan a desglosar un poco más la clasificación para tratar de dar un poquito mejor cuál es el pronóstico de cada uno. Y todavía, por si fuera poco, les dan grados. Ustedes han escuchado de tumor benigno, tumor maligno. Bueno, en el cerebro no es así. Realmente no sea alguien que diga que tener un tumor en el cerebro sea bueno. Entonces, la OMS los clasifica del 1 al 4. El 1, el menos malo, y el 4 siendo el más malo. Entonces, ya con esto, ustedes se pueden dar una idea de que si les digo, oigan, ¿saben qué? Tiene un glioblastoma y es grado 4. Van a decir, bueno, pues ese es de los más malos. Es de los que son más agresivos y tienden a crecer más.
Pero si les digo, ¿saben qué? Tiene un meningioma que es grado 1, es uno de los que son menos malos, que quiere decir que lo podemos quitar con una cirugía y que tiene una sobrevida a largo plazo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros pensamos en un astrocitoma difuso, el astrocitoma difuso lo podemos poner en varios grados, 2, 1, 2 o 3. Entonces, ustedes van a saber, ok, es grado 2, es un poco mejor pronóstico que un grado 3. ¿Sí me explicó? Aquí es lo que les decía, por ejemplo, el astrocitoma IDH mutante puede ser 2, 3 o 4. Entonces, pero cada uno de los grados de la OMS es dentro del nombre que pusieron en las primeras tablas. Entonces, digo, realmente es algo que es un poco complicado, son muchas cosas que tienen que aprender, que hay que aprender, y luego aparte ahorita le agregaron todo lo molecular, entonces realmente esto se está haciendo cada vez más grande, pero nos ayuda a dar un mejor tratamiento, a dar un mejor pronóstico a los pacientes. Estas son las cosas que ustedes sí se tienen que saber. ¿Cuál, la incidencia de los tumores primarios del sistema nervioso central en adultos es de 23.8 en 100.000 habitantes? ¿Cuál es el tumor primario más común del cerebro en adultos? El meningioma. ¿Cuál es el tumor más común en adultos en cerebro? Tomando primarios y secundarios, las metástasis. ¿Ok? Entonces, si les preguntan, ¿cuál es el tumor más común de cerebro? Metástasis. ¿Cuál es el tumor más común, cuál es el tumor primario más común en adultos en el cerebro? Meningioma. Le siguen los gliomas y después los tumores hipoficiarios. ¿Ok? En los niños cambia todo totalmente. Hay menor incidencia de tumores en el cerebro, pero nos damos cuenta que los astrocitomas pilocíticos son los más comunes en el caso de los niños. Después van los tumores embrionarios, que esto abarca lo que es el medulloblastoma, los tumores neuroectodérmicos, etc. Y los gliomas malignos, que son generalmente los gliomas de línea media. Realmente esto va variando conforme va avanzando o sea, conforme van cambiando la edad. Por ejemplo, si pueden ver en la tabla, digo, es una tabla logarítmica, por eso se ve, para que se vieran un poco más los tumores. Recuerden, las metástasis son más del 50% de los tumores de cerebro, son los más comunes. Ahora, si vemos la edad de 0 a 19 años, nos vamos a dar cuenta que los astrocitomas son los más frecuentes. Después le siguen los meduloblastomas y después el astrocitoma pilocítico. Pero si avanzamos a los 45, 54 años, nos damos cuenta que el meningioma y el glioblastoma son los más frecuentes, que es lo que estábamos viendo. Todo esto va variando según la edad. En lo que son adolescentes y adultos jóvenes, los tumores cerebrales primarios son más comunes que los metastásicos. Entre los tumores cerebrales primarios predominan los gliomas de bajo grado, que es lo que les digo, un astrocitoma es un glioma de bajo grado. Pero a partir de los 30, 40 años, los tumores cerebrales metastásicos se vuelven cada vez más prevalentes y representan más de la mitad de todos los tumores cerebrales. Entonces, para que un niño no va a tener metástasis, en pocas palabras, sería algo muy raro. Entonces, por eso, en los niños, los tumores primarios son más comunes. En los adultos, las metástasis. ¿Cuál es el tumor primario más común en los niños? El astrocitoma. ¿Cuál es el tumor primario más común en los adultos? El meningioma. Eso apréndanselo muy bien porque siempre lo preguntan en el examen. Ahora, también hay algunos factores de riesgo que van a hacer que que una persona pueda tener algún tumor. Los factores de riesgo ya bien identificados son algunos síndromes genéticos. Nada más puse algunos, hay más, pero como ustedes ya saben, por ejemplo, la neurofibromatosis, un gloma de la vía óptica, neurofibromatosis tipo 2, los ependimomas o los schwannomas, la esclerosis tuberosa, los astrocitomas o ependimomas de células gigantes, bonquipelinda o hemangios, o el iframen y los gliomas o los plexiomas de plexos proideos. Entonces, esto es importante que lo sepan porque, por ejemplo,
En los casos de las neurofibromatosis vemos pacientes que tienen schwannomas bilaterales, o si nos encontramos un paciente en la consulta así, tenemos que pensar en uno de estos síndromes. De hecho, tenemos uno internado. El tiempo de progresión, eso es importante que lo sepan, porque generalmente, la verdad, nos pasa muy seguido que alguien vio un tumor, que lo vio por fuera, alguien que estaba trabajando en alguna farmacia o en su consulta privada, y luego de repente nos los manda y llega todo deteriorado. O nos mandan un tumor que realmente lo mandaron de urgencia y no tenían por qué mandárnoslos de urgencia. Siempre que tengo dudas, nos lo pueden preguntar. Pero, por ejemplo, los gliomas de alto grado, las metástasis tienden a progresar en días o semanas, hacen mucho edema. Los gliomas de bajo grado, los meningiomas, los schwannomas, pueden tardarse meses o años. Hay meningiomas que ni siquiera crecen, que no dan síntomas y que nomás se da cuenta los pacientes que lo tienen ahí porque hicieron una resonancia por alguna otra cuestión. Estas son las cosas que les digo que tienen que aprender muy bien ustedes, porque son las cosas que un médico general debe saber. La cefalea es la manifestación más común de los tumores cerebrales, pero no todas las cefaleas son tumores. Realmente, la porción de cefaleas que ocasionan los tumores es muy poquito. La más común es la cefalea tensional. ¿Cómo vamos a saber que una cefalea nos oriente hacia que una persona pueda tener un tumor? Para empezar, el dolor es sordo, constante, pulsátil. Lo que realmente nos va a llamar mucho la atención es que es del mismo lado del tumor, no se lo quitan los analgésicos, ha ido progresando y es temprano por la mañana o despierta el paciente. Generalmente es esto algo que van a encontrar muy frecuentemente. Este tipo de tumores lo que hacen, o sea, los tumores lo que hacen es clásico que el paciente se despierta por la mañana, vomita, trae mucho dolor y con eso se le bajó el dolor de cabeza. También que aumenta con los cambios de posición o cuando hacen maniobras de mansalva. Y ahí pueden haber tenido una cefalea previa, pero te dicen, no, es que yo antes tenía este tipo de dolor de cabeza y ahora me cambió totalmente, traigo este dolor y se me ha ido quitando. ¿Ok? Entonces, dolores de cabeza que despierten a alguien o que se levanten con el dolor de cabeza y vomiten, tienen que pensar en que es un dolor de cabeza de un tumor. ¿Ok? Los síntomas que dan los tumores realmente es dependiendo de dónde se encuentren. Esto lo van a ver la próxima clase con el doctor Samuel. Las generalmente, o de hecho hasta les podría apostar prácticamente, o sea, si yo les pregunto qué tipo de crisis convulsivas da un tumor, nunca vayan a contestar tónico-clónico bilaterales. Realmente los tumores, como están localizados en un lugar, generalmente son focales y de ahí progresan y se hacen tónico-clónico bilaterales. Dependiendo de dónde esté, son los síntomas o las manifestaciones que te va a dar o las crisis que te pudiera dar el tumor. Por ejemplo, si están frontales, pues pueden ser, va a dar síntomas motores o de resto del lenguaje. Si son occipitales, van a dar alteraciones visuales. Si son temporales, ahí tienen compartimentos repetitivos, tienen auras algunas veces auditivas, a veces les da miedo, a veces sienten una cosa aquí que dicen que tienen como que sienten cierto miedo y que sienten que les duele la boca del estómago, y eso antes de presentar las crisis convulsivas tónico-clónico bilaterales. También después de la convulsión pueden tener una fase posictal, generalmente son ganas de dormir y fatiga, y después van recuperando poco a poco. Y hay una parálisis que se llama parálisis de Todd. Generalmente es porque se cansan los músculos y puede haber paresia después de haber presentado la crisis convulsiva. Ahora, si yo les dijera cuáles son los tumores que más tienden a presentarse con crisis convulsivas, generalmente los que son de bajo grado. O sea, por ejemplo, un astrocitoma, los oligodendrogliomas, es muy común que tengan crisis convulsivas. Entonces,
Si en alguna ocasión les preguntan sobre alguna paciente que presentó crisis convulsivas y que en la tomografía se veían calcificaciones, van a pensar en un oligo, antes que en cualquier otro tumor más feo. ¿Ok? También puede haber déficits focales, o sea, todos los tumores va a ser focal porque están en un lugar. O sea, las crisis convulsivas van a empezar de cierto lugar y de ahí se pueden hacer bilaterales, pero están empezando ahí. También los déficits van a ser dependiendo de dónde esté el tumor. Y el tumor, si pueden ver en esa imagen, todo lo que se ve gris alrededor de lo blanco es edema. Lo blanco y lo de adentro es necrosis. Ese es el tumor. Entonces, realmente el tumor lo que puede hacer es inflamar los tejidos, hacer un efecto de masa y también va a causar edema en el resto del cerebro. ¿Cuáles son los déficits focales que vamos a tener? Por eso es importante la exploración neurológica. Por ejemplo, si nosotros tenemos paresia, pues ustedes van a decir, bueno, pues es que está por la franja motora el tumor o me está afectando alguna de las vías descendentes. Generalmente, si fuera solo el edema lo que está afectando este lugar, te va a mejorar con la dexametasona, con los esteroides. Si destruyó las fibras, pues no lo vamos a poder ayudar. Si mejorara con los glucocorticoides, también la resección del tumor puede aliviar el efecto de masa y disminuir lo que le tenemos que estar dando de esteroides. Generalmente una práctica común es que ven un tumor cerebral y le empiezan a dar esteroides, pero es importante que alguien de neuro, de nosotros, valore bien toda esa respuesta, porque eso nos va a ayudar mucho para saber tanto en cuanto a la cirugía que requiera, tratamientos, etcétera. Si estamos pensando en un paciente que tiene alteraciones sensoriales, pues nos vamos a hacer el lóbulo parietal, una prótesis somatosensorial. Si es afasia, depende de qué tipo de afasia. Generalmente en una persona que es derecha, lo dominante va a estar en el izquierdo. Y en el izquierdo es un poco más variable, ¿sí? Y, por ejemplo, si presentan anomalías visuales, podemos pensar en toda la vía visual. Ahora, ¿qué es importante aquí? La verdad, siempre chequen, si se acuerdan que estaba el esquemita de las alteraciones de la vía visual. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un adenoma te va a dar una visión en túnel. Y dependiendo de la localización del tumor, son las alteraciones visuales que puedes tener. ¿Cuál es la urgencia o qué es lo que nos va a llamar la atención en nosotros? Que digan ustedes, ¿sabes qué? Se los tenemos que mandar ya, no me puedo esperar absolutamente ni un ratito. El aumento de la presión intracraneal. ¿Y cómo se van a dar cuenta de esto? Porque el paciente va a tener cefalea, va a tener náusea y vómito, le va a estar aumentando. El papiledema, realmente si no estás acostumbrado a verlo, va a estar un poquito difícil de que lo vean en un consultorio. Yo les recomiendo que ahorita que están rotando en el neuro, le pidan a los residentes que les apoyen para que les enseñen a ver cómo se ve el papiledema. Y sobre todo, te encuentras al paciente que está dormido, que como que se despierta, pero se vuelve a dormir, o en algunos casos ya ni siquiera despierta. Estos casos son los que es urgente que los revisemos nosotros. Por ejemplo, en la tomografía que está ahí, ¿alguien me puede decir qué es lo que ve? ¿Alguien? ¿Algún valiente? Bueno, si no voy a decir un nombre al azar. Yo, doctor, estamos viendo una dilatación de los ventrículos laterales. Ajá. Y algo que parece ser edema del lóbulo occipital. Me quedan dudas si es lóbulo occipital o si ya estamos a nivel de cerebelo. Sí. Está un poquito movida es a nivel de cerebelo. Lo que se ve ahí, si alcanzas a ver, se ve como una pelota ahí. O sea, se ve un tumor, es un tumor de fosa posterior. Lo que hacen esos es que ocluyen el cuarto ventrículo
y hacen que ya no drene bien el líquido cefalorraquídeo, se obstruye la salida del líquido cefalorraquídeo y es lo que te hace que se dilate el sistema ventricular. O sea, ya se ve ahí todo dilatado y luego si ven se hacen unos capuchones en la parte de enfrente. Esto que aquí está, se ve un poquito gris, no negro, un poquito, eso es edema transependiomario. Este paciente trae hidrocefalia, le tendríamos que poner una válvula y después de eso ya valoraríamos operarlo. Pero eso sí es una urgencia para nosotros. O sea, a ese paciente le dices, no, váyase y hágase una resonancia y ya no lo vas a ver en el hospital. O sea, se te va a complicar por fuera. Entonces, esa sí requiere una valoración neuroquirúrgica urgente. Cuando vean un paciente que se está quedando dormido, lo despierten y se vuelve a quedar dormido, de plano no despierta, es cuando nos lo tienen que mandar. Yo les recomiendo que ahorita en serio aprendan a ver lo que es el papiledema. Por eso les digo que en la valoración inicial, lo principal es la historia clínica y la valoración neurológica. ¿Por qué? Porque con eso podemos saber cuál es el déficit asociado y cuál es la urgencia del tratamiento. Créanme, van un chorro de pacientes que vemos en el hospital que pudieron haber llegado antes, pero nadie se dio cuenta que tenían un tumor en la cabeza. Y el estudio ideal no es el TAC. El TAC nada más lo hacemos en casos de urgencia. Realmente, cuando queremos ver, por ejemplo, los meningiomas que agarran las estructuras óseas, o en pacientes que no podemos hacer una resonancia porque traen marcapasos. Pero el estudio óptimo para evaluar un tumor cerebral es la resonancia magnética contrastada. La resonancia magnética contrastada no es diagnóstica. El diagnóstico lo hacemos con patología, ¿ok? ¿Alguna duda hasta ahorita? Bueno, también, ¿qué es importante en la valoración inicial? Lo primero también que vamos a hacer es buscar algún dato que sugiera un origen metastásico. Les decía, en los adultos lo más común es que sea una metástasis. Entonces, cuando nosotros estemos sospechando, por ejemplo, un viejito que fumaba mucho, que fumaba más de una cajetilla diaria durante 20 años, pues obviamente ya sabemos por dónde nos estamos orientando. Entonces, y en la resonancia, vamos a ver, ¿alguien me puede decir cuántas lesiones ven ahí? Nada más díganme, no pasa nada si se equivocan, nada más díganme cuántas ven. 2, doctor. 2. 3, doctor. General, 3. ¿Dónde está? ¿La de atrás está? Sí, la de atrás. Es que no sé si ven mi... No, la de atrás es el seno, es que es una resonancia contrastada y está pintado el seno sagital. Realmente ahí nada más están dos lesiones. ¿Ok? La del lado izquierdo y la grandota del lado derecho, que trae bastante edema, está desviando la línea media. Ahora, siempre que en una resonancia vean más de una lesión, sospechen enfermedad metastásica. Y al sospechar una enfermedad metastásica, generalmente lo que hacemos es le hacemos un torco abdominal y empezamos a investigar de todo. O sea, le empiezas a buscar en la piel a ver si tiene lunares que sean raros, o le vuelves a preguntar, oiga, ¿y cuánto fumaba? Si es una mujer, pues le haces una exploración mamaria, porque es bien importante que en caso de ser un origen metastásico, pues detectemos de dónde viene. Eso nos va a decir mucho hacia dónde vamos. Otra cosa que nos hace sospechar un origen metastásico es que agarre, por ejemplo, que agarre el parénquima y luego que crezca hacia el hueso y agarre también las meninges, o sea, que agarre varios compartimentos. Los de cerebro, como les decía al principio, salen de un solo tipo de células. O sea, por ejemplo, si son células de la glía, pues va a crecer en la sustancia blanca y ya. Pero las metástasis tienden a crecer más. O sea, fuera de estos compartimentos, si son múltiples o que se vean como esta, que están bien circunscritas y que agarran el medio de contraste. Siempre hay algo que no, o sea, diferente a la regla, pero cuando ustedes vean esto en una resonancia, siempre sospechen un origen metastásico. ¿Y por qué es importante sospecharlo? Porque así podemos descartar algún primario.
En el manejo inicial, generalmente les digo, muchos les dan esteroides. Realmente, o sea, los esteroides, yo les recomendaría que sí busquen a alguien, digo, de preferencia que tenga una evaluación neurológica el paciente. ¿Por qué? Porque los glucocorticoides, cuando se los damos a alguien en que estamos pensando un linfoma, que por ejemplo, si ustedes ven un paciente que tiene VIH y aparte una tumoración cerebral, y dices, no, es que trae mucho edema, le voy a dar esteroides, eso hace que el linfoma se nos esconda a la mera hora. Hagan de cuenta que cuando queremos hacer la biopsia, se los mandamos a los patólogos y no nos pueden dar un diagnóstico. Entonces, por eso los glucocorticoides no lo den así como si fueran chochos. La verdad es muy acostumbrado que mucha gente les dé los esteroides, pero sería ideal que hasta que lo valore alguien de neuro, ya vemos cuál es el tratamiento. Realmente los esteroides que usamos más, la Dexa, no están indicados en pacientes que no tienen síntomas o en tumores que no tienen edema. Y los esteroides van a reducir el edema cerebral y tienden a mejorar al paciente. Realmente, si pueden ver esa imagen del lado izquierdo, todo lo que no alcanzan a ver mi cursor, ¿verdad? Sí, Sí. Bueno, todo esto que está acá es edema. Ven cómo se va y no entra la sustancia gris, nada más se queda aquí la sustancia blanca. Todo esto es edema y es lo que podríamos mejorar con los glucocorticoides. También los anticonvulsivos es algo que frecuentemente damos, pero realmente nada más se los vas a dar a los pacientes en quienes sospechas que tuvieron crisis convulsivas o que realmente tienen crisis convulsivas. Los más usados es la fenitoína y el levetiracetam. Ahí en el hospital es más la fenitoína, pero también el levetiracetam realmente es mucho mejor. Ahora, el diagnóstico. El diagnóstico siempre, bueno, si hay excepciones a la regla, casi siempre requiere que sea por neuropatología. ¿Por qué? Porque, como les decía, la clasificación que vamos a hacer es histológica, inmunohistoquímica y molecular. Ahí están todas las características y los perfiles moleculares que están agregando ahorita la clasificación. Realmente sí nos ayudan mucho para decir más o menos qué tan malo es el tumor o qué tanto puede avanzar. Porque antes veíamos un astrocitoma que avanzaba de volada y otro que también nos decían que era un astrocitoma y se tardaba años en avanzar. Entonces este diagnóstico molecular nos está ayudando mucho. Y más ahora que ya están empezando a salir las inmunoterapias y todos esos tratamientos que están mejorando bastante la calidad, o sea, el tiempo de vida sin progresión del paciente. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Lo podemos hacer de dos formas, por una biopsia o con la resección de la lesión. Esto vamos a valorarlo dependiendo de dónde esté la lesión. Eso es algo que ya nos toca un poquito más a nosotros. Se los voy a mencionar cómo más o menos nosotros tomamos las decisiones para que lo sepan, pero no es algo que ustedes tengan que saber exactamente de cada tumor. ¿Qué hacemos nosotros antes de hacer una cirugía para un tumor? Obviamente lo planificamos. Hay algunas técnicas funcionales de la resonancia, por ejemplo, la que está arriba es una tractografía. Si ven, el tumor está enfrente, tiene bastante edema en la parte de atrás y este es el tracto corticoespinal. Entonces, a este tumor lo que haría es entrarle por acá para no dañar el tracto corticoespinal, porque sabemos que el edema va a mejorar después de que le quitemos la lesión. Y esta que ven abajo es una resonancia Bold, que la usamos para saber, por ejemplo, estimulamos al paciente de tal manera que esté utilizando su área de lenguaje y en la resonancia va a detectar el consumo de oxígeno y vamos a ver que se pintan las áreas del lenguaje. Digo, esto tiene que ser alguien entrenado y que sepa específicamente de eso para que salga adecuada, pero eso nos ayuda mucho porque así cuando queremos hacer la cirugía o, por ejemplo, si tuviéramos un tumor muy cerca del área del lenguaje, pues podemos tratar de evitarla. Y con esto, digo, hay 1000 cosas que podemos utilizar en quirófano. La biopsia estereotáctica realmente es nada más localizar el tumor, esa es la imagen que está ahí. Vamos a poner, generalmente ponemos al paciente fijo
y con una aguja vamos y tomamos una muestra. Esa muestra la mandamos al patólogo y el patólogo nos dice el diagnóstico, pero realmente no resecamos nada de la lesión. Ahora, si es un tumor muy grande o nosotros consideramos que sí pudiera ser candidato a cirugía, tenemos muchas herramientas que podemos utilizar ahorita para que le vaya mejor al paciente. Aquí no tenemos la resonancia magnética intraoperatoria, pero la tienen en algunos lugares. La estimulación cortical, por ejemplo, podemos estimular el área motora o saber cómo están los potenciales para que cuando nosotros estemos resecando el tumor nos diga, "Oh, ¿sabes qué? Ya te estás pasando al área motora". O, por ejemplo, no sé si han ustedes visto que de repente suben videos de pacientes que están tocando la guitarra o alguna cosa así y los están operando. Eso lo haces para preservar el lenguaje o para preservar una función, que es la craniotomía con paciente despierto. Hay otras cosas que podemos usar, por ejemplo, el uso de ácido 5, bueno, el 5-ALA, que se hagan de cuenta que es un fluorescente que nos pinta el tumor. Lo usamos con el microscopio, le ponemos una luz ultravioleta y vemos de diferente color el tumor. Y eso nos hace que podamos quitar más parte del tumor. La neuronavegación, hagan de cuenta que es un GPS para no perdernos dentro del cerebro. Ahí tenemos en el hospital. Realmente te dice por dónde vas, hasta dónde llegas y todo eso pues lo estás viendo a tiempo real. Y también se puede utilizar el ultrasonido dentro de la cirugía para tratar de localizar mejor el tumor. Todas estas son herramientas que nosotros utilizamos para tratar de hacer una resección un poquito más completa. Voy a explicarles un poquito cuáles son las generalidades del tratamiento. Por ejemplo, los gliomas, realmente en los gliomas, entre más resequemos, es mejor. Pero, claro que hay sus excepciones. Por ejemplo, la imagen de arriba, obviamente, esa, pues, decimos, está frontal, esta del lado derecho, probablemente no esté afectada el área del lenguaje, pues en ese sí vamos a tratar de hacer una resección. Pero en la parte de abajo, si alcanzan a ver, el puente está todo brilloso. Entonces, a ese realmente irle a resecar sería algo que no lo pensaríamos, pues sería quitarle el puente prácticamente. O sea, sería muy malo para el paciente, siempre lo hacemos riesgo-beneficio. Entonces, si ese, por características de imagen, decimos, no, ¿sabes qué? Es un glioma del puente, ese directamente va a radioterapia. Si nos queda alguna duda, podemos hacer una biopsia. Pero esto es algo de lo que nosotros vamos valorando dependiendo de la lesión. Si alcanzan a ver la lesión del de abajo, ahí es donde está la flecha blanca. Generalmente esos son en niños, son gliomas realmente que son muy malos, el pronóstico es malo, pero si le hacemos una cirugía, después nos quedamos sin niño. Los linfomas es bien importante que no les demos esteroides, porque se cuenta que los esteroides hacen análisis de los leucos y después cuando le mandamos la muestra al patólogo ya no nos puede reportar nada. Realmente en un linfoma primario o secundario del sistema nervioso central, irlo a quitar no va a hacer nada. O sea, inclusive puede ser peor para el paciente porque generalmente crecen como ese. Si lo alcanzan a ver, está hacia los dos lados y una característica bien importante de estos es que en la difusión brillan. Realmente en este caso el tratamiento es con quimio y con radio. La cirugía no tiene un papel en este tipo de tumores. Otro tipo de tumores muy comunes son los meningiomas. Los meningiomas, como su nombre lo dice, salen de las meninges. Siempre al doctor Atolo les gusta preguntar, los meningiomas son del aracnoides. Entonces, como están afuera del cerebro, no lo invaden, nada más lo están empujando. Estos realmente, si vamos y los quitamos, y es un grado 1, no le va a volver a crecer al paciente, son de muy buen pronóstico. Sí hay unos que están localizados en áreas muy difíciles para nosotros para accesar o que corre mucho riesgo el paciente de que nosotros le vayamos a causar un déficit y esos son los que tal vez no pudieran ser candidatos a cirugía. Ahí es cuando hacemos radioterapia o radiocirugía. Pero insisto, son cosas que nosotros vamos a ir valorando. Inclusive hay otros meningiomas que, por ejemplo, hace poquito vimos una señora de 86 años que tiene un meningioma chiquito, frontovasal,
Y dices, pues ahí lo ha tenido probablemente mucho tiempo y lo va a tener ahí otros 10 años y no le está causando síntomas, no hay que hacer nada, nada más lo vigilamos. Aquí este es el meningioma y generalmente son tumores muy vascularizados, pero que nada más están empujando al cerebro. Todo eso de cómo ir haciendo el diagnóstico y los tratamientos, pues, basamos en las guías de la NCCN. Por ejemplo, aquí les puse los de las metástasis, que es algo bien importante que ustedes tienen que saber. Por ejemplo, si encontramos dos lesiones, como la imagen que les puse hace ratito, y no tiene una historia de cáncer, o sea, una historia conocida, bueno, pues tienes que ir a buscar si por cuándo vas a considerar una cirugía para reducir el efecto de masa si tienes una metástasis muy grandota, o si tiene enfermedad estable y es algo que le salió nuevamente ahí, o si no encuentras otra, o sea, si ya hiciste el screening y no le encontraste ninguna otra lesión. Estas guías las pueden encontrar en la página y vienen de todos los tumores del sistema nervioso central. Realmente están muy padres y están muy completas. Se las puse aquí nada más para fines de que ustedes las conocieran. De hecho, pueden visitar la página y aquí les va diciendo todo. O sea, por ejemplo, esto también es de metástasis y ya les dice WBRT es radioterapia holocráneo, SRS es radiocirugía, inclusive aquí paliativo. Todo esto los pueden ir viendo en esas y viene de todos los tumores del sistema nervioso central. Ahora, y ahí también pueden ir viendo la clasificación y se van actualizando poco a poco. Entonces, realmente la próxima clase, que va a ser con el doctor Toledo, van a ver ya los tumores, las características de los tumores más comunes del sistema nervioso central. No sé si ahorita tengan alguna duda. No, doctor. Doctor, Bueno, una duda ajá. acerca, después de una resección, ¿cuánto tiempo, o sea, si es un, no sé, un meningioma o algo, dependiendo del área, cuánto tiempo, si se puede recuperar, cuánto tiempo tarda en recuperar la función del paciente? Ahí depende mucho. Era lo que te decía. Por ejemplo, si tú ves que el tumor es como este, que nada más la inflamación es lo que está llegando al tracto corticoespinal, dices, ok, voy a quitar la lesión, se va a quitar la inflamación y va a mejorar la debilidad que tiene. Pero si te fijas, aquí en la parte de más adelante alcanzó a cortar unas fibras. Esas fibras son las que no van a mejorar, porque esas sí se dañaron. Depende mucho qué tipo de tumor es. Por ejemplo, los gliomas se van comiendo el cerebro prácticamente. O sea, digo, no es la palabra, pero como son infiltrativos, o sea, se van dañando todas las fibras por las que van pasando. Pero, por ejemplo, si es un meningioma, el meningioma normal los empuja y después se regresa. Si no hubo ningún cambio isquémico o alguna cuestión así, es muy factible que mejore el paciente. Gracias. Nada Buenos más días, algo doctor. sí, Doctor, quédense con... Sí, díganme. Sí. en caso de los casos de urgencia que se hace el TAC en lugar de la resonancia, ¿se hace la resonancia Ujú. después cuando ya no es urgente el caso o se deja nada más en TAC? Mira, y ahí en el TAC lo vas a ver, pero realmente para caracterizar el tipo de tumor que es, sí tenemos que hacer la resonancia. O sea, a nosotros nos sirve mucho la resonancia para saber cómo vamos a hacer la cirugía. No es lo mismo operar un meningioma a operar un glioblastoma, o operar un astrocitoma de bajo grado. Entonces, la resonancia nos sirve mucho para guiarnos a nosotros en la cirugía. O sea, si ves, por ejemplo, aquí el meningioma, prácticamente, de hecho antes literalmente le hacían así con el dedo. Ahorita ya tenemos más herramientas, entonces ponemos un microscopio y lo empezamos a quitar. Pero, por ejemplo, para quitar algo así, eh, como el de arriba, pues ahí sí es bien diferente. Entonces, la resonancia nos sirve mucho para la planeación quirúrgica a nosotros. Sí es necesario tomarla. Y más en las metástasis, porque muchas veces en el TAC no te das cuenta que las tiene hasta que haces la resonancia. Ok, gracias. ¿No? Doctor, después de que
de una cirugía, por ejemplo, no sé, que el paciente quede con una afasia de Broca o algo o sea, que no pueda hablar, no se le indica como, no sé, algún tratamiento para, o sea, para que vuelva a restablecer la función de neuroplasticidad o algo así, ¿no? Sí, de hecho sí. Digo, en los niños les va con ganas. O sea, los niños tienen mucha plasticidad. ¿Perdón? Ah, a los niños es mucho más fácil que recuperen. En los adultos sí, sí es más complicado, pero, por ejemplo, ahí creo que sí conocen a Butcher, él es neuropsicólogo, generalmente a él le pedimos que nos apoye con todo eso y pueden hacer ciertos ejercicios para tratar de mejorar esas cuestiones. Realmente sí tiene que llevar rehabilitación, tanto si fuera algo motor, los mandas a rehabilitación física, o si es algo de lenguaje o cognitivo, también los tienes que mandar con neuropsicología. Gracias, doctor. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Bueno, nomás quédense muy bien con cuáles son los tumores más comunes. Acuérdense que los tumores más comunes en adultos son las metástasis, los tumores primarios más comunes en adultos son los meningiomas. Digo, generalmente son cosas que le gusta preguntar a la gente. Y para su práctica profesional, quédense con si alguien tiene un dolor de cabeza que ya lleva mucho tiempo, que le está aumentando, que hace que vomite en la mañana y que le duele en la mañana, tendrían ustedes todos los argumentos para tomarle una resonancia, o si fuera algo muy urgente, o inclusive puede ser como estudio inicial de screening, le pueden tomar la tomografía sin ningún problema. ¿Ok? Bueno, si no tienen ninguna otra duda, les dejo mi correo para que si quieren enviarme o tienen alguna duda, también les puedo mandar la presentación. Y pues nos vemos ahí en el servicio. Tengan buen día. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Que tenga buen día.